en nuestra página de Facebook, en la página de Facebook del Gobierno Estudiantil, y también lo estamos grabando por si en algún momento ustedes pierden alguna conexión. Mi nombre es Flavio Carrera, yo soy el coordinador de proyectos del Decanato de Estudiantes y les damos la más bienvenida a la segunda temporada de Perspectivas Bienestar Dragón desde varias voces. El e-workshop del día de hoy está denominado Meditación y Mindfulness, que va a estar a cargo de Nathan Digby. Este espacio está pensado principalmente para hablar de bienestar desde varias perspectivas, aportando al crecimiento y desarrollo de nuestros dragones y futuros dragones de la universidad. Hoy con un enfoque en la meditación, con un enfoque en el mindfulness. Les recordamos que Perspectivas de una iniciativa promovida por el Decanato de Estudiantes en conjunto al gobierno estudiantil de la USFQ. Y quiero dar la bienvenida a mi coanfitriona de la tarde, Dani Armijos. Hola Dani, ¿cómo estás? Hola Flavs, ¿cómo estás? Bueno chicos, bienvenidos a todos. Como dijo Flavio, mi nombre es Daniela Armijo, soy la vicepresidenta del GOBE y en este espacio de Perspectivas Bienestar Dragón desde varias voces formamos parte del proyecto de Bienestar Dragón y el objetivo principal es promover un espacio de conocimiento, discusión y preguntas dedicado a dragones buscando maximizar su experiencia. Gracias, Dani, qué gusto estar contigo hoy. También les recordamos que estos e-workshops son grabados y están sujetos al Código de Honor y Convivencia, por lo que cualquier conducta ofensiva seguirá el procedimiento establecido en el mismo. Dani. Sí, finalmente es importante agregar que al final de la sesión les vamos a solicitar que llenen una encuesta que les voy a enviar al chat para poder conocer sus recomendaciones del espacio de hoy que tenemos en la charla y generar un registro de las personas asistentes a nuestra charla de hoy. Sin más que agregar, damos inicio a este espacio. A continuación, una pequeña introducción de nuestro invitado Nathan. Bueno, Nathan Digby es el decano de estudiantes de la USFQ y para nosotros es un gusto tenerle en este espacio en la tarde de hoy. Tiene un PhD en estudios religiosos de Emory University en los Estados Unidos, tiene un máster en estudios ecuménicos por la Universidad de Geneva en Suiza, tiene un máster en Divinity en British Divinity School en Estados Unidos y sus intereses giran alrededor de la filosofía comparada, la filosofía de la religión, el process philosophy, el budismo, la meditación y el tango argentino. Muchas gracias, Nathan, por estar con nosotros. Realmente estamos emocionados por tener esta charla, así que te damos el espacio para que comiences. Perfecto, muchas gracias Dani, muchas gracias Flavio, es un gusto poder participar en este espacio. Apoyo mucho el trabajo que están haciendo desde el decanato y el GOBE para promover el bienestar de todos nosotros en la comunidad. Entonces, realmente es un gusto poder estar aquí con todos el día de hoy. A ver, este tiempo que tenemos, el tema que han pedido de que hable es sobre la meditación y el mindfulness. Me imagino que muchos de ustedes, veo algunos nombres conocidos aquí, um, saben algo de esto. Es un tema que está en los medios, que está en los medios ya por más que una década. Y es una cosa que todos nosotros, o sea, por lo menos los estudiantes que han pasado su primer semestre en la U, casi todos hemos tomado en clase, en autoconocimiento. Entonces, lo que propongo que hagamos ahorita es que tal vez no lo tratamos tanto como un tema académico. Podríamos, y si tenemos intereses en el Pali, en el sánscrito, donde se encuentra esta idea en la filosofía budista, feliz de hacerlo. Pero también pensamos que tal vez sería útil simplemente hablar de nuestras experiencias. Entonces, en este sentido, les invito a todos ustedes, los que pueden, bueno, por un lado, podrían prender sus cámaras para que podríamos interactuar un poco más. Les invito a hacer preguntas, pueden ser incluso preguntas personales si quieren. El afán mío es simplemente para ayudar y ver si este tema sea una ayuda para algunos de nosotros. Entonces, están muy bienvenidos a dar cualquier tipo de pregunta. Simplemente hay que levantar la mano y te nombro y puedes prender tu micrófono y simplemente conversamos, ¿no? Ok, tal vez comenzaré hablando un poco de mi experiencia en el pasado. En un momento futuro, si quieren, podemos hablar de prácticas o cosas que han sido útiles para mí.
Y si hay tiempo y interés entre nosotros, también podríamos practicar un poco de la atención plena o el mindfulness. ¿Ya? Tal vez sería interesante comenzar viendo dónde estamos con la idea del mindfulness. No sé si hay alguien aquí se acuerde de su clase de autoconocimiento o ha leído o sabe algo de este tema. Tal vez hay meditadores aquí. Que alguien puede compartir con nosotros cuál es la idea. Cuando escuchan la palabra de mindfulness, de atención plena, ¿qué surge en tu mente? ¿Qué te ocurre? ¿Qué es el mindfulness? ¿Hay alguien aquí que se atreva a ofrecer un comentario? A ver, Antonella, ¿cómo estás? Buenas tardes. Veo. Ya, ya, perdón, no Perfecto. podía prender el micrófono. De lo que yo sé de mindfulness es esto de estar presentes, de aceptar lo que estás sintiendo en el momento. Eso Excelente. básicamente. Exacto, ahí estamos, Antonella. Ya has dado una muy buena definición del mindfulness, de la atención plena. La atención es una facultad, una capacidad que todos nosotros tenemos. Es algo natural, es algo, bueno, para nosotros es algo netamente humano, pero lo que sí es un poco, o sea, no hay nada nuevo en la idea que podemos prestar atención. Lo que sí es nuevo y lo que sí hemos visto más a lo largo de los tiempos es que la ciencia ha apoyado lo que ha dicho los hindúes y budistas por años, que esta calidad, esta facultad que tenemos de atender, de prestar atención, se puede mejorar. ¿Ya? Es algo en que podemos trabajar. Y de hecho, lo que hemos visto en este tiempo, que es cuando se mejora nuestra capacidad de prestar atención, hay una serie de beneficios que nos vienen, que contribuyen a nuestro bienestar. Desde mejor rendimiento académico hasta mejor equilibrio emocional, hasta mejor sueño, mejor funcionamiento de varios sistemas o órganos internos, o sea, varios beneficios. Entonces, esta parte tal vez sí es algo un poco nuevo y que vemos más que nada en los medios. Voy a compartir pantalla un segundito. Entonces, comenzamos con esta pregunta, ¿no? De ¿qué es la atención plena? Hay varias definiciones, supongo. Una que me gusta a mí es que la atención plena, a ver, déjame regresar uno. Uy. Que la atención plena es estar consciente del momento presente, justo como la Antonella nos dijo, ¿no? Del cuerpo, de los pensamientos y emociones. Y tal vez un segundo elemento que no queremos olvidar es que la idea de atención plena es que atendemos sin juicio, que nos ponemos como en la actitud de un científico que está investigando, que entramos en el laboratorio y queremos ver cuáles son los resultados de esto, ¿no? Entonces, eso es un poco la idea. Puede ser que cuando prestamos atención a, qué sé yo, a nuestro cuerpo, lo que encontramos es que chuta, hay dolores o hay heridas o estamos con hambre o sueños. No, es que siempre cada experiencia del cuerpo es totalmente agradable, pero la idea no es juzgarlo, es observarlo con la intención de entender. Qué raro que mi cuello me duele. ¿Por qué será? Voy a prestar un poco de atención y ver exactamente dónde me duele y cómo me duele, si viene y va el dolor o la intensidad, pero sin juicio. Supongo que algún tipo de juicio es bastante común, que no me gusta esto duele. Pero al mismo tiempo, esta es una parte que podemos trabajar, ¿no? Interesante, me duele el cuello, ¿no? ¿Por qué será? Esto es un poco la actitud. Supongo que pasamos mucho tiempo atendiendo a cosas, pero a veces en una manera esporádica. O sea, no sé cómo son las mentes, los cerebros de ustedes, pero por lo menos el mío tiene la tendencia de aferrarse a cualquier idea, cualquier sonido, se distrae fácilmente, me encuentro pensando en cosas que no quería pensar tal vez, o estoy intentando estudiar o preparar, no sé, una clase o algo así, y de repente encuentro que mi mente está pensando en algo de la semana pasada o algo que va a pasar en el futuro, y la mente se siente un poco no controlada. Entonces, la práctica de mindfulness
nos ayuda a regresar y quedarnos en el momento presente. Yo te voy a dejar de compartir pantalla un segundito. Yo tengo la sospecha que en el occidente en general, y a lo mejor aún más en círculos académicos como universidades, que tenemos la tendencia de sobreempatizar otra facultad, la facultad de pensar, el pensamiento crítico. Nosotros como profesores pasamos mucho tiempo intentando crear situaciones en que los estudiantes puedan desarrollar su capacidad de pensar, ¿no? De pensar en una forma analítica. Sin embargo, a mí me parece que a veces olvidamos algo que es aún más fundamental, que viene antes del pensamiento crítico, y eso es la atención plena, ¿no? El mindfulness. Los profes tenemos la tendencia de pedir a nuestros estudiantes que presten atención. De hecho, en este momento de pandemia, y cuando muchas veces no les vemos a las caras de las personas a quien estamos hablando, hay una incertidumbre si los estudiantes están prestando atención, y los profes dicen, hay que prestar atención, por favor, presten atención. Pero muchas veces no enseñamos cómo prestar atención, ¿no? Y no es la cosa más fácil del mundo. O sea, tenemos cierta capacidad, pero es algo que sí se puede mejorar, ¿no? Entonces, ojalá que podemos ver un poco de esto hoy día y ver si otras personas tienen preguntas. Menciono un par de otras cosas conceptuales tal vez y luego vamos a la parte práctica, ¿no? He mencionado algunos de los beneficios. Supongo que no me toca convencerles mucho. He mencionado algunos de estos que cuando practicamos con alguna regularidad, la atención plena, un beneficio es que se mejora la concentración, se mejora la aprehensión o comprensión de conceptos nuevos, nos mejora la curiosidad de nuestra actitud. En general, cuando hay estudiantes que han empezado a meditar, lo que vemos es que se mejoran sus estudios, se mejora el sueño, se mejora las relaciones interpersonales. Hay muchos estudios y si tuviéramos más tiempo podríamos revisar los estudios, pero supongo que no es tan necesario, que nos ayuda a tener una inteligencia emocional mejor, más desarrollada. O sea, manejamos el estrés en una forma mejor, ¿no? Y en parte porque hemos pasado tiempo con nuestras propias mentes. Hemos visto las cosas ridículas a veces que nos estresan. Hemos visto cómo la mente a veces reacciona como un niño malcriado o algo así. Y cuando hemos visto que nuestra mente es capaz de hacer estas cosas, entonces es obvio a nosotros que las mentes de los demás también pueden hacer estas cosas, y luego cuando le vemos a alguien estresado o frustrado o enojado y obviamente sesgado en su perspectiva, actuando de una forma no adecuada, entendemos. O sea, los meditadores tienden a entender esto porque han visto cosas muy semejantes en su propia mente, ¿ya? Entonces, en sí, yo creo, y hay mucho estudio que respalde esto, más allá de tradiciones de sabiduría, filosofías orientales, que sugieran que cuando practicamos la atención plena, se mejora la calidad de la vida. O sea, nos encontramos más felices, ¿ya? Entonces, seguramente ustedes ya saben algo de esto porque están aquí en esta charla, ¿no? Quería mencionar algo de mi experiencia personal. Yo no crecí como ni hindú, ni budista, ni meditador. Como Flavio mencionó, yo estudié religiones del mundo, ¿no? Comenzando con el cristianismo y luego empezando a través de varios títulos de comparar tradiciones diferentes. Y en el PhD me enfoqué en una comparación entre, honestamente, una rama del catolicismo en Latinoamérica, la teología de liberación, y para ver qué tenían en común o qué diferente, cómo podrían alimentarse con la perspectiva que surgió en Vietnam durante la guerra, un movimiento del budismo zen.
en el Vietnam. Entonces, de hecho, leyendo estos textos, desde mi primer encuentro, supongo, con meditación, era algo académico, o sea, algo que estaba estudiando, investigando yo para un paper, ¿no? Para mi PhD. Pero cuando uno lee los textos budistas o sobre la meditación, lo que se da cuenta es que lo que dicen vez tras vez es que solo tener una comprensión académica realmente no te ayuda. Parte del problema es que nos aferramos a ideas, a conceptos y creamos cualquier idea de lo que debe ser y empezamos a juzgarnos a nosotros mismos. Entonces, la idea era que ya toca practicar. Entonces, supongo que en una manera semejante de muchos a ustedes que se encontraron en la clase de autoconocimiento, que el profe les pidió que aprendan cómo meditar, yo sentí que tenía que hacerlo, ¿no? O sea, era algo un poco esforzado. Al inicio, supongo que no era la cosa más placentera del mundo, honestamente, si estoy franco, o sea, mi mente era muy dispersa, pero con un poco de tiempo, de hecho, empezaron a venir una serie de beneficios que yo sentí de la práctica. Y para mí es un gusto, es un honor de hablar de esto, o en clase o con ustedes hoy noche. Ok, voy a compartir de nuevo la pantalla, por favor. Ok, entonces me gusta este gráfico, este dibujito aquí. Supongo que en un estado normal, para la mayoría de nosotros, nos encontramos como la persona a la izquierda, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad industrializada, compleja, y hay muchas responsabilidades que tenemos, ¿no? Dicen que el cerebro humano en la sociedad ahorita recibe alrededor de 4.000.000.000, 4 billones de bits de información, unidades de información en cada segundo. Por los órganos de sensación, por el estímulo de afuera y lo demás. Y nuestra mente tiene que decidir, chuta, ¿qué presto atención? Y lo que hace es que cambia de tema a tema, a veces incluso varias veces durante un solo segundo. Pero es común que estamos pensando en muchas cosas a la vez. Y la idea de mindfulness es un poco abrirte al presente, a lo que estás experimentando en el momento, ¿no? Entonces, medio como está haciendo la persona aquí a la derecha, ¿no? Entonces, como está en un ambiente con sol y árboles, eso es lo que experimenta y presta atención a esto, no al tiempo y el Facebook y los tweets y YouTube y lo demás, ¿no? Al inicio, yo creo que yo pensé que el mindfulness o la meditación es algo que alguien hacía en un tiempo específico, sentado en un cojín como ejercicio, ¿no? Y sí se puede hacerlo así. De hecho, yo tengo una práctica regular, pero lo que he visto es que esta idea de que la meditación o el mindfulness es algo que tú haces solo en un momento específico y luego sueltas, era equivocado. Porque de hecho, con un poco de práctica, resulta ser algo que te acompaña o que te informa sobre cada instante de tu día. Incluso hay momentos en que uno no está sentado practicando, no está intentando meditar ni nada así, pero la calidad de atención plena cambia su experiencia. Entonces, ojalá que podamos lograr algo de así hoy día. Antes de esto, solo quería mencionar un par de, supongo, los métodos a través de los cuales sabemos más sobre la meditación y cómo nos afecta. Están usando varias maneras ahora de escanear el cerebro. Eso es uno de ellos, el electroencefalograma. Esto es un par de fotos de un estudio muy famoso con monjes tibetanos. De hecho, tal vez ustedes le reconocen a Matthew Ricard, aquí a la derecha. Él es un francés, la verdad. Tiene un PhD en una ciencia como bioquímica o algo así. Y de hecho trabajó con un grupo muy élite de académicos, el grupo que había ganado un premio Nobel.
él tuvo un contacto con, entonces él, obviamente altamente entrenado en la ciencia occidental, y se convirtió en monje budista, vive en Tibet, viaja con el Dalai Lama y traduce muchas de sus charlas. Aquí le están estudiándole, encontraron en él, que en este estudio aquí, que él tenía las tasas más altas de la recepción, el uptake de dopamina, esta neurohormona vinculado con la sensación de placer, que cualquier otra persona que había sido medido nunca. O sea, yo me acuerdo que salió en la revista Time que él fue como el hombre más feliz del planeta. ¿Quién sabe si esa es la verdad? Él dice que no, pero lo que sí se da cuenta a través de estudios como este, es el electroencefalograma obviamente mide actividad eléctrica en el cerebro. Entonces se puede identificar cuando alguien está, digamos, practicando algo de atención plena o una práctica de compasión o lo que sea. ¿Cuáles son las áreas del cerebro que están activadas, que están siendo usadas? Esto es otro estudio utilizando la resonancia magnética funcional. Eso es básicamente el ciclo, es un gran imán que va circulando y emite una onda eléctrica que de hecho altera un poco la manera en que el núcleo de átomos de hidrógeno funciona. En sí lo que nos da es una foto del cerebro y podemos ver que ciertas estructuras en los cerebros de los meditadores son un poco diferentes que en personas que no meditan. Hay otros métodos de medir el cerebro. Uno es la SPECT test, como decimos, la tomografía computarizada por emisión de fotones. Básicamente lo que hacen aquí es poner un tipo de tracer, como una tinta, si quieres, en la sangre que se llega acá y luego piden que la persona que está midiendo se acuesta aquí en la camita y lo que pueden detectar son la tinta en la parte del cerebro que ha sido usado. Entonces, otra manera de ver cómo está funcionando el cerebro. ¿Ya? Aquí lo que quería mostrarles es, y seguramente algunos de ustedes ya saben de esto, que el cerebro humano se ha evolucionado a lo largo del tiempo y hay partes que son más antiguas y partes que son más nuevas evolucionariamente. Aquí en el centro tenemos partes más antiguas. En sí, varias de las partes aquí son lo que conocemos como el sistema límbico, que incluyen la amígdala, el tálamo, el estriado, algunas cosas así. Y esta parte actúa muy rápidamente y nos ayuda a responder a peligros, está conectado con nuestra sensación de miedo, de ira, está ahí, ¿no? Entonces, cuando sentimos frustrados, que tenemos tantos deberes y quehaceres para cumplir, es esta parte que se actúa. Cuando sentimos que queremos, no sé, lanzar la compu por la ventana porque no funciona, es esta parte del cerebro que es activada. Hay otras partes que son más nuevas evolucionariamente, como la corteza prefrontal y el cingulato anterior, por aquí. Y estas partes obviamente conectados con nuestra capacidad de razonar, de pensar críticamente y de sentir empatía y de sentir compasión, de imaginar cómo se siente otra persona. ¿Ya? Y lo que hemos visto a través de los tipos de escaneos que acabo de mostrarles es que hay una relación inversa entre estas dos partes, esta parte antigua que les mencioné y esta parte más nueva. ¿Ya? Entonces, cuando nos sentimos frustrados o muy tristes o enojados, ¿ya? Nuestra capacidad de sentir empatía, de entender lo que siente otra persona y de pensar críticamente se reduce.
¿ya? Tal vez tú has tenido la experiencia de entrar en un examen y estar muy estresado por el examen porque es muy importante y te das cuenta que tu mente está en blanco, ¿no? Que no piensas en nada, sabes que habías estudiado mucho, pero no te ocurre, no puedes pensar. Es en parte el efecto del estrés, ¿ya? Entonces, lo que vemos con la meditación, con la práctica de atención plena, es que favorece el desarrollo de estas partes, que contribuyen varios elementos prosociales, ¿ya? Y por ende, el efecto de la parte límbica, el impacto que sentimos, la intensidad del estrés o la ira o la frustración, se disminuye, ¿no? Entonces, la práctica de meditación nos ayuda a sentirnos o controlar el estrés en una forma mejor. Ok, voy a dejar de compartir esto. Ok, voy a tomar una pequeña pausa. Creo que con esto ya dejo la parte académica. Podemos hablar mucho de esto, pero de hecho me interesa más poder practicar un poco con ustedes. ¿Alguien aquí tiene alguna pregunta hasta ahí? Ok, muy bien, muy claro. A ver, hagamos un par de cosas breves. Obviamente, por razones de tiempo, no vamos a hacer ninguna meditación muy larga. Y quiero demostrar un par de cosas y luego empezar a hablar de sugerencias que tengo yo para alguien que quiere intentar mejorar un poco su práctica, ¿ya? Entonces, como la mayoría de ustedes saben, y lo que es muy común en la clase de autoconocimiento y de hecho en varios ciclos de meditación, es escoger algún objeto de concentración, ¿ya? Algún tema. Entonces, yo propongo que para comenzar, podemos comenzar prestando atención plena a la respiración, ¿ya? Les invito a todos que están aquí vamos a hacer una práctica de un minuto, tal vez un par de minutos, de sentarse un poco recto. Si estás en una silla, está perfecto. Puedes poner las plantas de los pies en el piso para brindar un poco más de estabilidad para el cuerpo. Es mejor no estar inclinado contra el respaldar del asiento. Puedes sentarte como recto, un poco separado del respaldar. Si has meditado antes o si sientes más cómodo en el piso, de hecho yo prefiero, no sé, mucho sentarme en el piso, simplemente no voy a hacerlo ahorita porque estamos en esta charla. Pero si quieres, te invito a sentarte en el piso también. Y la idea es encontrar una postura cómoda, ¿ya? Sentarte con la espalda recta en una postura cómoda. Yo he estado en muchos grupos cuando parece que empatizan una postura rígida, tipo militar, que uno no se puede mejorar. Y la idea es ganar fuerza corporal a través de la práctica y supongo fuerza mental. En las escuelas en que he estado yo, esto ha sido, parece que puede ser una sobreexageración, ¿no? Entonces la idea es encontrar una postura recta, pero relajada. Entonces, tomen un segundito de pensar en las varias partes del cuerpo, si hay cosas que podrías relajar, si puedes relajar la fuente, si puedes relajar los hombros un poco, si tus manos, muchas veces la verdad tenemos tensión en las manos, relaja las manos, relaja la espalda, relaja las piernas, relaja los pies, ¿ya? Tal vez sea útil cerrar los ojos para esta breve práctica, para poder prestar mayor atención a la sensación de la respiración entrando. Entonces, primero, presta atención a los orificios nasales. ¿Cómo se siente el aire entrando por los orificios nasales cuando inspiras? Sientes cómo va bajando por la garganta, infla los pulmones, se baja el diafragma, se siente como el aire está llenando todo el torso, ¿ya? Luego, cuando llegas al final de la inspiración, prestas atención a la exhalación desde su inicio hasta su fin. ¿Cómo se siente la expiración en el momento, el instante cuando inicia, hasta el fin?
A veces yo repito mentalmente, inspiro, expiro, cuando lo hago. Entonces, mentalmente uno podría decir, inspirando, sé que estoy inspirando. Expirando, sé que estoy expirando. A veces lo hago un poco más corto. Inspiro, expiro. Inspiro, expiro. Inspiro, expiro. Muy bien. Con esto pueden abrir los ojos. Si lograste sentir cómo es, cómo se experimenta el aire entrando la nariz, llenando el cuerpo, saliendo del cuerpo, la sensación del aire ahora un poco más húmedo, saliendo por la nariz, has tenido un momento de atención plena. ¿Ya? Entonces, no tiene que ser ninguna magia, ninguna cosa supernatural, ni nada así. De hecho, yo conozco budistas que dirían que una buena respiración con atención plena es un buen momento de iluminación. La mente se distrae, el ego regresa y ya perdemos esto, pero de hecho, esto es la calidad de experiencia que queremos inculcar o queremos condicionar. ¿Ya? Se puede hacerlo, la verdad, con casi cualquier parte de nuestra experiencia. Entonces les invito a sentarse recto de nuevo, de cerrar los ojos de nuevo y con los ojos cerrados, traer tu atención mental al oído, prestando atención a lo que tú escuchas. ¿Ya? Si mayormente lo que escuchas es mi voz, perfecto, pero si notas que hay otros sonidos en tu alrededor, tráfico, otras personas en la casa, perros, qué sé yo, música, puedes registrarlo, incluso mentalmente nombrarlo. Eso es carro, perro, eso es mi propia respiración. Escucho la pecera. Entonces simplemente vas anotando y cada vez que anotas un sonido, regresas a prestar tu atención al oído. Eso es una práctica de prestar atención al acto de escuchar. Entonces voy a tocar esta campana. Entonces les invito a simplemente escuchar el sonido. ¿Ya? Y bueno, lo toco primero y luego lo cambio. Deja que el sonido entre no solo al oído, pero a todo el cuerpo, que llegue a todas las células del cuerpo. Que tú atiendes a este sonido con tu mente, con tu cuerpo, con todo que eres. Voy a tocar la campana una vez más y quisiera que prestes atención, que buscas el momento en que ya no puedes escuchar el sonido. ¿Ya? Se va bajando en intensidad y cuando te das cuenta que ya no se escucha, bueno, puedes levantar la mano o simplemente anotar para ti mismo cuándo es este momento. ¿Ya? Ok, muy bien. Gracias, Ronnie. Vi que levantaste la mano. Excelente trabajo. Pueden abrir los ojos.
lo que encontramos, no sé cómo sientes tú ahorita, lo que es bastante, bastante común, incluso medible, después de una práctica tan breve como la que acabamos de hacer, es que cuando prestamos esta calidad de atención a algo, la mente puede, aunque suena paradójica, puede descansar. ¿Ya? Cuando la mente cambia de tema instante a instante, preocupada por esto, por el otro, por esto, el otro, y realmente nunca está presente en el momento, se estresa, ¿ya? Y activa el sistema simpatético, o sea, nos da más energía y ansiedad. Cuando logramos sentarnos callados con la respiración o atendiendo a los sonidos o lo que sea, atendiendo a una sola cosa a la vez, se prende, se desencadena, se activa el sistema parasimpatético y empezamos a respirar más lentamente, el corazón empieza a latir más lentamente y relajamos. Entonces, tal vez te diste cuenta, no sé, cuando estabas respirando, que cuando terminamos, lo más probable es que todos estaban respirando un poquito más lentamente de que cuando comenzamos. Y eso es uno de los efectos de este tipo de práctica. ¿Ya? Ok. El siguiente punto, y de hecho creo que eso es bastante importante, es ver si podemos atender o reconocer cómo sentimos cuando prestamos atención o a la respiración o a un sonido. ¿Ya? Como esos son los dos ejemplos que hemos usado. ¿Cuál es la emoción provocada por atender a este sonido o a esta actividad, como respirar? De hecho, esto puede enseñarnos tanto de nosotros mismos. Pero, por ejemplo, si lo que tú escuchaste cuando intentamos hacer esta breve práctica con la escucha era tu hermano menor, otra persona en la casa hablando, y tú sentiste esto como una distracción, puede ser que te frustró un poco. Sería mejor si era más en silencio. No sé. O si lo que escuchaste fue un carro frenar rápidamente, entonces tal vez lo que te viene es, ojalá que todos estén bien, fuera que hubo un accidente o algo así. Entonces, lo que queremos lograr, si podemos, es intentar identificar cuál es la emoción provocada por lo que experimentamos, cómo nos hace sentir. ¿Ya? Porque cuando identificamos esto es algo con que podemos trabajar. Ok, entonces hagamos una practiquita más y con esto voy a tal vez cambiar y ver si tenemos algunas preguntas y hacer otra cosa, ¿no? Cierren los ojos, por favor. Ahora lo que voy a hacer es mencionar palabras. Voy a repetir una serie de palabras lentamente y quisiera que intentas identificar cuál emoción surja dentro de ti cuando escuchas esta palabra. Siéntate recto, el cuerpo relajado, los ojos cerrados. Toma un par de respiraciones profundas, trayendo tu atención aquí, a la hora. Intenta observar tu estado emocional o cualquier emoción que podría surgir escuchando ciertas palabras. La primera palabra es la pérdida. La pérdida. Tal vez una memoria te viene y te das cuenta que solo escuchar la palabra te hace pensar en alguna pérdida que tú has experimentado. Está bien. Solo identificar lo que surja para ti. Siguiente palabra, la muerte. La muerte.
No. No. Alegría. Alegría. Perdonado. Perdonada. Chocolate. Chocolate. La paz. La paz. Ok, creo que esto es suficiente. Ya pueden abrir los ojos. Um, eh, Quisiera invitarles, no sé si hay un voluntario aquí, si alguien podría comentar algo de su experiencia, si logró anotar que se sintió algo con alguna de las palabras que yo acabo de mencionar. Paulina Iñiguez, acabas de levantar la mano. Tú puedes prender tu micrófono y cuéntanos, ¿qué sentiste? Yo sentí una ambivalencia en todas las palabras, o sea, una cuestión de atracción y rechazo simultáneo con todo, hasta con el chocolate. O sea, por un lado, qué rico, y por otro lado, no hace daño o engorda. Y lo mismo con todas las palabras, hasta con paz. O sea, por un lado la paz y por el otro lado es imposible. O sea, vivimos Ah, en ya, guerra. perfecto, perfecto. Gracias, Pablo. De hecho, me revela algo bastante sabio, obviamente, porque yo creería que hay perspectivas diferentes que incluso nosotros asumimos dependiendo cómo estamos cuando nos relacionamos. Entonces, puede ver que a veces el chocolate es exactamente lo que creemos y es chéverísimo, y en otro momento, cuando estamos pensando en la salud o en el peso o algo así, es como el peor enemigo. Entonces, esto es chévere que lo anotas. Y esta ambivalencia que acabas de anotar, ¿cómo sientes sobre esta ambivalencia? ¿Te decepciona? ¿Te hace feliz? ¿Cómo sientes sobre la experiencia? No, no te escuchamos, Paulina. Creo que tu micrófono está apagado ahorita. Ahí sí. Ah, Ahora perfecto. sí. ¿Cómo me siento? O sea, usualmente la vida es así, o atracción o rechazo, y todo está como diseñado para eso. Actualmente yo veo esa atracción y ese rechazo en la política, por ejemplo. Lo que a mí me parece detestable, a otra gente le gusta, y parece, o sea, una reconciliación imposible, pero no sé, pues a pesar de las diferencias está la familia, está la amistad. Alguna vez pensaba también que la meditación justamente sirve para ver las cosas desde otros puntos de vista. O sea, Ajá. como si estuviera yo dentro de una telenovela o dentro de un drama, y estoy muy convencida de mi papel de sufrimiento, de víctima, pero salgo un rato del escenario, salgo de un rato y veo que soy una actriz y que podría cambiar el papel en cualquier momento y que se puede. Eso. Excelente, muchas gracias por el comentario. Y en parte las preguntas que estoy dando es para, o sea, podríamos seguir empujando y cómo sientes de esto, cómo sientes de esto, y lo que vamos a encontrar, o lo que yo he encontrado, seguramente es algo bien semejante de lo que estás diciendo, que de hecho hay una perspectiva bien válida que está a favor de alguna cosa o algo que está en contra de alguna cosa, y luego me doy cuenta que estos dos lados están netamente dentro de mí y dentro de todo lo demás y dentro de la política y dentro de la historia y dentro de la U y dentro de todo, ¿no? Entonces, lo que yo he experimentado es que hay un rango de perspectivas y posibilidades, puntos de vista, que me entró esta idea budista que tal vez es útil no aferrarnos a ninguna perspectiva demasiado. Esto no significa que debemos sacrificar los valores que tenemos, pero también es reconocer que incluso los valores que pensamos que tenemos
vienen condicionados de nuestro pasado que van cambiando, con el contexto se va cambiando. Y tomar todo con un poco más, no es tomarlo ligera, pero tampoco estar tan identificado con nuestros pensamientos, ¿no? Entonces podemos decir, interesante, esta palabra provocó esto en mí, ¿por qué será? En lugar de, chuta, ya esta memoria o lo que sea es desagradable y no quiero pensar en esto. Y uno encuentra un tipo de estabilidad con sus propios pensamientos. A ver, veo otras manos que se han levantado. Dani Velázquez, por favor, tienes la mano levantada. ¿Qué experimentaste cuando mencioné algunas de esas palabras? Creo que toca prender el micrófono. Flau, si le puedes ayudar. Ya le activé. Dani, ¿quieres intentarlo? Perfecto. Hola, Dani. Sí, te Hola, vi la Flau. mano levantada. Cuéntanos, ¿qué experimentaste? Bueno, fueron varias cosas, pero creo que los que más me llamaron la atención fueron el no y la paz. El no, porque fue enseguida un tema como, al principio fue rechazo, o sea, no como sentirme rechazada, pero quería rechazar ese no, como enseguida fue como, no, fue un no de vuelta, por así decirlo. Y luego fue tentado como para como resignación, y luego era como, quizá debería aceptarlo, así como el momento en el que fue el rechazo del no, fue ok, capaz de ahí viene mi tema de autoridad, que es una cosa que he hablado con ciertas personas, así. Am, de ahí, como, bueno, había un rango de cosas, en muchos sí fueron como, am, digamos, asociaciones, personas, momentos, o sea, más recuerdos que sentimientos. Am, pero el otro que me llamó la atención fue cuando justo decías la paz. Como yo fui criada católica, em, eso es algo que se dice durante una misa, y es algo que me llevó así a inicios de, antes, prepandemia, que, o sea, es el momento en el que tú le das la mano a otro, ¿ya? Así sea un desconocido, es un momento, digamos, de calidez o de vínculo. Y justo me acordaba que era este asunto de que, digamos, eso fue algo que se suspendió por el tema de distanciamiento y todo. Fue algo que no se dio. Fue un momento en el que, por ejemplo, siempre había un silencio o había música y no sé, por último, los sonreídos del que estaba al frente. Am, entonces también fue un tema como nostálgico, como, wow, enseguida me lleva a eso, más que digamos como paz interior, paz en el mundo. Solo era como la paz, como esa frase me llevó a ese momento, a los momentos en los que se daba la paz y luego la ausencia de ello. Am, entonces, esos creo que son los que más me llamaron la atención de esta experiencia, la verdad. Perfecto, perfecto. Gracias, Dani. Seguramente cada quien tiene su propia experiencia, que la palabra paz para ti en este momento se conectó con ir a la iglesia en este momento, cuando pasamos la paz y la paz de Cristo, lo que sea. Y a veces es un momento ¿cómo dices? De darle la mano, de abrazarle a las otras personas que están allá. Es un momento de conexión y obviamente la idea de la paz puede ser buena para ciertas personas. Pero en este momento, para ti, también viene acompañado con nostalgia, ¿no? Yo puedo imaginar que otras personas, no sé qué sé yo, voy a inventar, pero que un abuelo o abuela querida siempre esperaba la paz para ti y luego se muere y está conectado con una pérdida también, la palabra. Lo que vemos científicamente y honestamente y en la meditación también, eh, es que no solo palabras, pero ideas, gente tenemos, pensamientos, gente tenemos, um, convicciones, creencias, experiencias, todo esto provoca una reacción emocional. Y cuando desarrollamos la capacidad de identificar, de sentir momento a momento las emociones que experimentamos, o sea, eso es atender, eso es la atención plena a emociones, podemos empezar a ver cuáles pensamientos son útiles para nosotros, cuáles pensamientos nos ayudan a relajarnos, a sentirnos bien,
a ayudarnos a trabajar y superar problemas. Y cuáles pensamientos, no solo palabras, pero cuáles pensamientos son como anclas o que nos pesan, que nos vuelven a los mismos círculos de pensamiento, de vergüenza o de orgullo y ego o de decepción o de ira. Recordamos este momento cuando alguien fue injusto con nosotros y cada vez que pensamos en eso es como, qué bestia esto, estoy enojado todavía sobre esta situación. ¿Ya? Los estudios dicen que la mayoría de nosotros pasamos la mayor parte del tiempo que tenemos en la vida, cuando estamos despiertos, pensando o en el pasado o en el futuro. Pero pasamos muy poco tiempo realmente prestando atención al momento. Cuando logramos aprender cómo atender a las emociones, se vuelve al presente. Por ejemplo, puedes pensar en una memoria del pasado o un miedo que tienes del futuro, pero te anotas cómo te hace sentir ahorita, aquí, en el presente. Eso es el trabajo de mindfulness. ¿Ya? Ok. Ahorita lo que quisiera hacer, o sea, hay otras cosas que podríamos hacer, pero yo ojalá que por lo menos hemos aclarado algo de cómo se practica, algo, cuál es la atención plena. Quería mencionar algunas cosas que yo utilizo como recordatorios, si quieres. Entonces voy a regresar a esta presentación. Ok. La atención plena, como les acabo de mencionar, realmente es un tema de entrenar a la mente, en parte, ¿no? Y hay muchas cosas que podemos hacer. He puesto la palabra aquí, recordatorios, porque yo creo que al inicio el obstáculo más grande para desarrollar la atención plena es simplemente que olvidamos, que no lo hacemos, no recordamos de hacerlo. Puede ser que alguien tenga una práctica de meditación sentada, es muy, muy útil. De hecho, yo al inicio de todos los días me levanto y salgo de la cama al piso y hago una meditación sentada ahí. Pero me he dado cuenta que no es solo esto, ¿no? Entonces, quería mencionar algunas cosas que yo hago. Uno es que yo utilizo un app de mindfulness, y eso me toca dejar de compartir para compartir otra cosa. A ver si puedo. Voy acá. Si están interesados, esto simplemente les voy a mostrar un app, una serie de apps que podrían usar si están interesados, que pueden ser útiles cuando uno está queriendo practicar un poco más de mindfulness. Esto es una comunidad de practicantes budistas de Zen, esa es su página web. Voy a ponerlo aquí en español. Voy a donde dice mindfulness aquí, si están interesados, y voy acá hasta mindfulness apps. Entonces pueden, si quieren, ver la página para si están interesados en el futuro. Aquí lo que van a encontrar son, bueno, esta parte sí está en inglés, perdón, pero hay apps diferentes como timers, ¿no? Cuando alguien se siente, un timer para meditar o lo que sea. Lo que me interesa ahorita es, todo eso se puede poner en el teléfono o en la compu, es este app, el Bell of Mindfulness, que es gratuito, es una extensión que puedes poner en tu browser, como yo lo tengo en Chrome. Y se puede programar para que te da un timbre, una campana, como yo acabo de hacer, cuando tú quieres. Tienen varios sonidos, pero yo lo tengo para que suene cada hora en mi compu. Entonces, ¿qué pasa? Normalmente estoy sentado aquí respondiendo a mails o lo que sea, perdido mis pensamientos, y de la nada mi propio compu ¡pam! Hace la campana, ¿no? Entonces me separo un poco de la compu, cierro los ojos, 2 respiraciones, me relajo, me recuerdo dónde estoy, qué estoy haciendo, por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, y continúo trabajando. Pero lo que pasa
cuando hago esto es que me doy cuenta a veces que tengo tensión aquí porque estoy escribiendo en la máquina o estoy muy concentrado, tengo toda esa tensión en la cara y solo un segundito de regresar a mí mismo, de recordarme, de relajar, de sonreír, incluso en momentos cuando escuchamos un no o la muerte o tenemos mucho por hacer, una pequeña sonrisa con un momento de relajación es muy, muy útil. Ok, voy a regresar a esta otra presentación. ¿Están viendo ahorita la lista de los recordatorios? Sí, Nate. Sí. Ya, ok, chévere. Ya, perfecto. Otras cosas que yo utilizo. Hay una práctica que se llama la piedra en tu bolsillo. Yo hago esto casi todos los días, en que pongo algo en mi bolsillo. Una piedra muchas veces. De hecho, aquí tengo varias piedras que he coleccionado de lugares diferentes. No sé si pueden ver algo aquí que tengo. A ver. Aquí es son unas conchas, la verdad. Encontré en un río. Estos son unos que son como de colores. Y la idea es, o sea, no es ninguna magia, lo pongo en el bolsillo. Y cuando pongo mi mano en el bolsillo para sacar mi teléfono, para sacar las llaves, para cualquier cosa, encuentro la piedra. Y es como la campana. Es como que, Nathan, recuérdate, regrésate al momento presente. Regresa a tu verdadero hogar, ¿no? O sea, realmente la vida se vive aquí en el momento presente. Entonces, es como que una pequeña piedra sirve para recordarme de respirar, de relajarme, de sonreír y de tener un momento de atención plena. Hago lo mismo cuando suena el teléfono. Alguien me llama y los que me conocen aquí, que me han llamado, saben que no contesto a el primer sonido del teléfono, porque yo voy a tomar un segundito para relajarme, para recordarme por qué estoy aquí, por qué voy a contestar y de sonreír, para estar preparado de hablar con la persona. Uno puede hacer cualquier cosa como recordatorio, ¿no? Cuando abres una puerta, cuando estás sentado en un semáforo rojo. Con mis hijas, lo decimos cuando atamos los zapatos. Entonces, cada vez que sentamos para poner los zapatos, todos nos ponemos en silencio, básicamente, porque todo el mundo ya es hábito que vamos a atender cómo es cuando atamos los zapatos. ¿Ya? Los que han tomado autoconocimiento saben que la meditación caminando es muy útil. Yo a veces lo hago cuando estoy caminando desde la compu hasta el baño, lo que sea. Son unos 10 pasos tal vez, pero son 10 pasos de atención plena. ¿Ya? Cuando me siento aquí enfrente de la compu para estudiar o para preparar clase, cuando abro la compu, cuando abro Facebook o cualquier red, cuando pongo mis dedos en el teclado, ¿no? Todo esto sirve para recordarme de respirar, de sonreír, de tal vez decir alguna palabra que he notado que me sirve. Puede ser la paz o puede ser una frase como espero que todo esté bien. De hecho, esta palabra que tengo listado aquí como gafa, ¿no? Los gafas, eso es una práctica de Zen en que uno memoriza una frase, tal vez, un pequeño poema, puede ser un dicho o algo así, y lo dice mentalmente cada vez que experimenta algo. Entonces, los monásticos, por ejemplo, tienen una gafa cuando se despiertan en la mañana y cuando se levantan de la cama y cuando los pies tocan el piso, cuando están cepillando los dientes, cuando van a la aula de meditación, cuando prenden el incienso, dicen alguna cosa, es una forma de recordarte, de construir un hábito, de recordarte y de regresar al momento presente, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno que yo utilizo en las mañanas cuando estoy en la cama y honestamente antes de abrir los ojos, pero cuando me despierto, ¿ya? Y eso ya no me toca intentar ahorita porque ya es hábito, es automático. Pero yo me acuerdo al inicio, yo
sabía poner como una nota o en el techo sobre mi cama o cerca de la cama para recordarme del dicho. Yo simplemente decía que, mire, tengo 24 horas nuevas, quiero usarlas para volverme más sabio y compasivo. Listo. Entonces era al inicio una sola gafa, un solo dicho que repetía, y a veces se sentía un poco esforzado y a veces yo internamente sentía, oh, quiero dormirme más. Pero yo decía mentalmente esta frase, decía día tras día esta frase hasta que se vuelve parte de mí y significa que comienzo casi todos los días con la intención de volverme más compasivo y sabio. No es que soy súper sabio ni nada así, pero la intención me ayuda a tener días mejores. Ok. Bueno, voy a dejar de compartir. Ok. ¿Alguien tiene algún comentario o pregunta? Bueno, ya estoy diciendo esto mucho. Les invito siempre de interrumpir y opinar cualquier cosa. Está muy bien. A ver, el Flavio me había pedido tal vez de hablar incluso de una perspectiva un poco más personal, ¿no? De cómo practico yo la meditación o el mindfulness. Entonces, tengo un par de cosas que quisiera compartir con ustedes. Uno es, obviamente, bueno, dos o tres he mencionado. La meditación sentada diariamente yo hago. Habían algunos tiempos, algunos años cuando yo intentaba meditar por largos plazos. Es útil y es interesante. Yo he encontrado que unos 20 minutos es muy útil para mí, de una forma diaria, ¿no? Entonces hago esto, trabajo con las gatas y luego yo me aseguro de practicar atención plena con ciertas cosas, como atar los zapatos, como sentarme en frente de la compu, como acabo de decir. A mí me gusta mucho practicar atención plena en dos otros momentos específicos. Uno es cuando estamos sentando a comer. Entonces, yo también, Dan y yo crecí en una familia religiosa y sabíamos cómo rezar antes de comer. Entonces, ya yo tenía algo de una práctica de querer hacer algo antes de. Pero lo que hacemos en mi familia es, tengo un pequeño timer de arena, como de Yahtzee, de un juego, y simplemente lo giramos. Y sentamos todos en la familia, a veces solo 1 minuto, a veces 2 minutos, a veces 3 minutos, en silencio. Y comemos el primer minuto, los primeros 2 minutos en silencio. Y intentamos atender a la comida, cómo se siente en la boca, cómo se sabe, cómo sentimos. Eso es una comida que provoca placer, es una comida que provoca aversión, o sea, y intentamos practicar un poco de mindfulness justo antes de comer. Entonces, esto es un momento. Otro momento es cuando yo estoy lavando los trastes. En la división de labores en mi casa, yo no cocino mucho, pero yo lavo trastes todos los días. Y yo he encontrado que el espacio parado encima del lavabo de la cocina, con mis manos en el agua y con el jabón, y todos sus platos es bastante meditativo y relajante. Al inicio era un qué hacer, era qué ver si ya me toca hacer los trastes, chuta, cómo ensuciamos tanto en esta casa. Pero luego con la práctica de la atención plena se ha vuelto un momento muy placentero, la verdad. Entonces, estos son un par de cosas que yo tiendo de hacer que me ayudan a mí. Otra cosa que quería compartir con ustedes es, la verdad, una pequeña lista de prácticas que yo hago, ¿no? Y no es para decir que lo que yo hago todos deben hacer, para nada. De hecho, esto es simplemente lo que me ha servido a mí. Si hay algo que te sirve a ti, perfecto. Si no te sirve nada, entonces obviamente ninguna obligación. Lo que voy a compartir ahorita es honestamente, una lista de prácticas, de sugerencias que yo hice para mi equipo en el decanato de estudiantes.
en abril, me parece, cuando había comenzado la pandemia y ya había pasado básicamente un mes y todos estamos un poco afectados por el cambio drástico de nuestras rutinas, ¿no? Entonces estamos hablando de cosas que hacemos y mandé una pequeña lista, ¿no? Entonces en este momento, regresando al tema de bienestar con que comenzamos, yo considero que la meditación contribuye mucho al bienestar, pero no es único, o por lo menos hay otras cosas que podemos hacer con atención plena igual. Entonces, cosas que recomendé al equipo, que recomiendo a todos nosotros, la verdad, son estas, ¿no? De comer sano, de tomar agua, dormir suficiente y hacer ejercicio. Estas son cosas básicas, pero son las cosas que tendemos de sacrificar cuando estamos con estrés. ¿Ya? Todo el mundo come bien y luego vienen exámenes finales y todo el mundo come comida chatarra y bebe colas y no duerme suficiente y el rendimiento intelectual, académico está afectado. ¿Ya? El segundo es, yo intento conectarme con la naturaleza todos los días. A veces es simplemente escapo un momento en la noche y intento ver las estrellas o sentir el sol en la cara o jugar con las mascotas o mirar a los pájaros, y eso es casi cualquier cosa, pero sabemos que evolucionariamente el organismo humano que tenemos pasó esto de la revolución industrial y agrícola es relativamente nuevo. El cerebro que tenemos se desarrolló con contacto con la naturaleza. Y se da cuenta que cuando estamos afuera se desencadena muchas veces este sistema parasimpatético. Entonces, a mí me gusta hacerlo. Yo escucho a veces a relajaciones guiadas que pueden ser útiles. Simplemente lo pones relajación guiada en el internet y hay muchas maneras de hacerlo, pero a veces es útil hacer una práctica intencional de relajarte. No simplemente las 12 respiraciones que está diciendo, pero uno toma 20 minutos de ir parte por parte del cuerpo relajándose, ¿ya? Obviamente la meditación, en la respiración, en la caminata, yo a veces medito en la ducha, prestando atención al agua, a la construcción, a todo esto. Es útil sonreír y reír, ¿no? De tener cosas en la vida que nos hacen escapar del estrés del momento. O sea, creo que tengo más ahí que abajo de ver videos de gatos en YouTube, porque es bastante común que la gente ve esas cosas y empiezan a reírse y se sienten bien y se relajan y respiran más profundamente y de repente todo el estrés del trabajo se siente menos, ¿ya? Entonces, busca excusas para reírte. Es bueno intentar cultivar la gratitud. Hay muchas maneras de hacer esto. Lo que he puesto aquí, lo que comenté al equipo del decanato es que en clase hacemos listas. Todos de una cosa por día para que sentimos agradecidos, una cosa bella que experimentamos, algo así. Hay muchas maneras, pero si tienes, o sea, si surge en ti gratitud en algún momento, no desprecies o no malgastas el momento. O sea, sientes gratitud y intenta prolongar la experiencia de, sí, es chévere que tengo esto, qué lindo que tal persona me dio. Es mejor tenerlo que no tenerlo, cualquier cosa, ¿no? Pero intentar realmente dejar que esta sensación de gratitud te entra, ¿no? Porque amortigua el estrés. A ver, bueno, hay que intentar sonreír, como les acabo de decir. Yo creo que es útil atender y cuidar el cuerpo. Yo hago un poco de estiramiento, de yoga, unos 10 minutos antes de meterme en la cama. No es una práctica súper seria ni nada así, pero me he dado cuenta que 10 minutos atendiendo al cuerpo en una forma yógica, pero para mí se conecta bastante con esta idea de la atención plena. Me ayuda un montón, duermo mejor, siento mejor. Si tienes niños o una persona con que puedes hacer cosquillas, hágalas, es útil, ¿no? Igual de útil es el cantar. Entonces,
He listado esto aquí. Los estudios científicos dicen que no tienes que cantar bien para recibir el beneficio al cerebro del canto. Es algo dentro de nosotros, afecta el cerebro, nos hace más felices cantar. Es una pena que la mayoría de nosotros sentimos vergüenza, sentimos que no cantamos bien y solo cantamos en la ducha o cuando estamos solos. Pero vale la pena cantar con un grupo de personas, incluso si no cantas bien. Puede ser en un campamento, puede ser en una iglesia, puede ser en una fogata con guitarras, simplemente con un grupo de amigos y karaoke. Es útil para el bienestar. ¿Ya? Bueno, ya mencioné esto de los videos de gatos. Intentar cocinar algo puede ser algo placentero. Ya he hablado del uso de los gatas. No hablamos mucho ahorita sobre cómo trabajar con la mente que juzga, ¿no? Es bastante común que nuestra mente, no solo común, es casi siempre que la mente está juzgando su experiencia, ¿no? Y es útil buscar maneras de suavizar o ablandar estas cosas, ¿no? Que soltemos lo que podemos soltar. Ya. Y luego simplemente, esto tal vez es una práctica un poco más profunda, pero el trabajo con nuestras perspectivas, las cosas que juzgamos como negativos o estresantes o frustrantes, casi siempre hay un lado beneficioso o positivo a cualquier experiencia, justo como acaba de comentar la Paulina. Entonces, pero no lo vemos, no lo podemos ver cuando estamos estresados, porque estamos sesgados en la perspectiva. Entonces, la idea es ver si puedes darle la vuelta y describir algo que tú experimentas como negativo, tal vez como este encierro. Eso fue el punto con los chicos del decanato. Todos estamos un poco estresados por el cambio de rutinas y no pudimos ver a los demás. Y yo empecé a ver el encierro como un tipo de retiro, o para los judeos un tipo de sábado. Entonces, simplemente conceptualizarlo, pensarlo de otra manera, de hecho abre otras posibilidades. Entonces, les invito a todos ustedes de hacer lo mismo. Ok, voy a dejar de compartir pantalla. He hablado mucho, entonces voy a callarme y ver si hay algunas preguntas, si les puedo ayudar a alguien, si alguien tiene alguna inquietud o lo que sea. Muchísimas gracias, Nathan, por el espacio. Ha sido súper interesante. Y una pregunta que teníamos en el chat es, ¿cómo puedes tú hacer una rutina de meditación? Es decir, ¿hay cómo tú recomendarías hacer tal vez un plan de meditación, un plan de mindfulness todos los días, aparte de lo que nos comentaste? ¿O cómo podría una persona que no está en este mundo entrar al mundo mindfulness o al mundo de la meditación? Perfecto, Flavio. Lo que haría yo, si iba a comenzar y no había meditado mucho antes, yo haría un compromiso de 2 semanas, ¿ya? De intentar sentar y meditar por un tiempo breve por las 2 semanas. Podrías comenzar con unos 10 minutos. Para algunos principiantes, 10 minutos parece una eternidad, es una tragedia, es terrible y uno se siente inquieto y la mente muy desconcentrada y dispersa, entonces puede ser difícil. Pero si sientes 10 minutos al día por 2 semanas, de ley vas a haber tenido experiencias diferentes. Entonces puede ser que unos fueran con la mente muy dispersa, pero de ley en estas semanas debes haber tenido unos momentos que te abren un poco de cómo es una experiencia beneficiosa o positiva. Es común que alguien se siente una vez y dice, oh, no, yo no puedo, como pensando que iba a poder concentrarse completamente la primera vez que lo hace, ¿no? Entonces, lo más común cuando comenzamos, la mente se distrae y cuando nos damos cuenta que estamos pensando en otra cosa, puede ser que han pasado 5 minutos, no sabemos. Nos damos cuenta, chuta, yo estaba meditando y he estado pensando en estas otras cosas.
y viene el juicio. Entonces, la idea es no juzgarnos, aceptar que somos nuevos en esto y que lo más probable es que no vamos a concentrarnos bien, de reír a nosotros mismos un poquito, pero intentar tratarlo como un científico y ver cómo me va. O sea, voy a comprometerme 10 minutos al día sentado por 2 semanas. Yo considero que esto te va a dar una idea de lo que te sirve a ti. Después de 2 semanas, puede ser que tú decides, no, yo puedo ir un poco más, perfecto. O sabes qué, yo quisiera añadir esto al otro, o tal vez me sería útil practicar la atención plena caminando o lo que sea. 1 o 2 veces yo considero que no es suficiente para realmente tener una comprensión de cómo puede ser para ti. Yo haría 2 semanas. Otra de las No sé si eso te preguntas. contesta la pregunta. Sí, totalmente. Nathan, otra de las preguntas es, ¿cómo puedes quitar bloqueos mentales con la meditación? Ya. Eso es un tema fascinante y a lo mejor un poco más largo del tiempo que tengo yo. Pero en sí comienza con esta identificación de emociones, ¿no? Porque casi siempre cuando tenemos un tipo de bloqueo es porque está conectado con alguna aversión o apego muy fuerte, ¿no? Y si no hemos identificado esto, entonces la mente se regresa y se repite el patrón. Um, Cuando podemos aprender, o sea, atender a la emoción conectado con el bloqueo emocional y luego intentar sonreír, de soltar, de reconocer que somos frágiles y regresar a la respiración, regresar a esto, regresar a esto. Lo que nos damos cuenta es que en sí esto interrumpe el patrón condicionado en el cerebro de pensar en algo y sentir mal, de pensar en la misma cosa y sentir mal. Y sentir mal produce el círculo que sentimos vergüenza por sentir mal y se va en un círculo vicioso. Para romper esto, ¿ya? La idea es soltar. Reconocer, soltar, regresar al momento. Reconocer, soltar, regresar al momento. Y lo que haces es como que frustras este patrón en tu mente, debilitas el patrón o el bloqueo. Yo a veces cuando he sentido un bloqueo de escritura, por ejemplo, cuando me toca escribir un capítulo o lo que sea y nada me viene y chuta, debo poder pensar en algo y no me siento creativo lo demás, me doy cuenta que yo soy mi peor enemigo en estos casos. Y yo siento que no debo ser bloqueado. Entonces, simplemente acepto que estoy bloqueado. Me sonrío a este tipo bloqueado. Ya, perfecto. ¿Qué hago con este bloqueo? Entonces, le trato en otra forma. Intento quitar la mala emoción. Eso es de aceptar. Suelto lo negativo y acepto que estoy bloqueado. No digo que sería para todos, pero en muchos casos para mí, eso es lo que necesitaba. Y alguna idea me viene con un poco de ya, estoy bloqueado, ya, estoy bloqueado, me relajo. Simplemente el acto de relajar me abre un espacio en que puedo mover. No sé si esto sea útil, pero eso es lo que hago yo. Sí, no, creo que responde la pregunta de Camil. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Sebastián, te damos paso. Hola Nate, ¿cómo estás? Hola, Sebastián. Bien, yo tenía un par de como que de algunas preguntas, no sé si este es un buen momento. Yo ya medito un tiempo, pero aún no he alcanzado como que ese estado que sé que está un poquito más allá de meditar como que 10 veces al día. Me gustó mucho lo que dijiste, que también que no debemos como que apegarnos a nada y esa filosofía del budismo. Quisiera tal vez si me puedes recomendar un libro con el que pueda empezar a leer esto y adentrarme un poco más y también alguna otra cosa con la que pueda ver como que cómo iniciarme más en el mundo de la meditación, así, pero de lleno. Absolutamente, sí, sí, Sebastián, hay muchos libros ahorita, muchos excelentes libros. Yo me acuerdo que uno de los que me sirvió a mí un montón al inicio estoy buscándole, que está aquí, no, me imagino que está en la oficina, se llama
El milagro del mindfulness por el autor Thich Nhat Hanh. Voy a escribir en el chat el nombre del autor. Es un monje budista de la escuela Zen. De hecho, es parte de este grupo que yo estudié en el PhD. Entonces, esa es una tradición que me ha influenciado bastante. Entonces, voy a poner aquí en el chat para todos el nombre. Ahí está el nombre. Realmente él tiene muchos libros muy buenos. Algunos están en la biblioteca de la San Francisco, algunos están disponibles gratuitamente en español, en el internet. Yo creo que para la disertación yo debe haber leído unos 70 libros de él, y de hecho todos son bastante buenos. Entonces, es un buen lugar para comenzar. No es demasiado avanzado ninguno, porque su manera es tratar lo básico. Entonces, eso sería tal vez un lugar donde comenzar. Te escuché lo que dijiste, de que has meditado ya un rato, pero que no has sentido o no has tenido esa experiencia de tal vez lo que pensaste que iba a pasar, o lo que sea. Te cuento que algo semejante me ha pasado a mí. No, ni me acuerdo bien qué pensaba. No sé si pensaba que iba a iluminarme, sentirme muy espiritual, ir flotando en el aire o algo. No sé qué esperaba. Pero no esperaba que mi mente se distraía, ¿no? Y luego cuando logré que se calme un poquito y siento un poco de paz, pero tampoco es tan como milagroso o maravilloso como había pensado, lo que sea. Y honestamente, Sebastián, no era hasta que ya solté esta esperanza que realmente empecé a entender un poco mejor. Te doy un ejemplo. Como te dije que yo medito en las mañanas, y es antes de que mis hijas se levantan, antes de que mi esposa se levanta. De hecho, yo empecé a bajarme del cuarto también para no despertarle a ninguna persona que estaba ahí. Entonces, te cuento que nosotros tenemos un perro, ¿no? Es un perro viejo, y está completamente sordo, y cuando se despierta el perro, ladra al barrio por 20 minutos. O sea, ladra, y no hay manera de callarle, ¿no? Entonces, a veces él se despertaba como cuando yo estaba sentado meditando. Y me di cuenta que me estaba afectando, es como distrayendo o no sé, que estaba afectando a mí en algún sentido. ¿Cómo sabía? Porque empecé a levantarme más temprano para evitar que se despierte el perro. O si empezaba a despertar, ya voy a esperar hasta que se calle para meditar. Y cuando me di cuenta que yo tenía este tipo de leve rechazo a la experiencia que tenía, yo decidí de usar el perro como el objeto de la meditación. Entonces, mentalmente, le traía el perro, estaba en el otro cuarto, le traía al lado mío, y yo respiraba con sus ladrillos, ¿no? Mentalmente yo ladraba con el perro. En lugar de verle como una distracción, utilizaba el perro como mi acompañante en la meditación. Entonces, prestaba atención o al sonido del perro o a la respiración, reconociendo que estaba aquí con el perro, ¿ya? No es que nunca desapareció el sonido del perro. O sea, si estoy sentado meditando, escucho, y el perro empieza a ladrar, le escucho. No es que estoy tan profundo, perdido en un otro estado de conciencia que chuta una bomba, se pasa y no escucho nada. No ha sido así, en mi experiencia por lo menos. Pero lo que sí ha sido mi experiencia es que después de hacerlo varias veces con el perro, ya no me molesta para nada si el perro ladra o no. No me afecta. Entonces puede ladrar y le saludo mentalmente, hola Red, ya te despertaste, ok, y continúo con lo que estoy haciendo. Y no me afecta en el mismo sentido. Entonces no ha sido que estoy flotando, que me siento como un Buda y nada así, pero me he dado cuenta que yo estoy con varias cosas en mi vida que están frustrantes. Si yo atiendo y cambio mi perspectiva, no me afecta, no me molesta. Y esto me da mucho más paz y equilibrio, ecuanimidad, como dicen los budistas, y crea un espacio dentro de mí en que yo puedo simplemente escoger de ser compasivo, paciente o lo que sea.
No estoy esforzado de aferrarme a la reacción inicial. No sé si esto ayuda, Sebas, pero lo que me ocurre. Buenísimo, Nathan. No sé si más personas tienen preguntas o tal vez tú quisieras cerrar porque justo estamos en el tiempo. No sé si tú tal vez quieres Justo cerrar estamos en el con tiempo. Sí, alguna reflexión o alguna recomendación para todas las personas que están con nosotros hoy. gracias, Flavio. Gracias a todos, más que nada, por haber acompañado en este tiempo. Ojalá que algo ha sido útil. Si tienen preguntas o alguna pregunta te surge en el futuro, siempre pueden estar en contacto conmigo. Flavio, puedes poner mi email, por favor, en el chat para que la gente pueda escribirme si está interesado. Y más que nada, espero que o intencionalmente o por accidente que tengan muchos momentos de atención plena en la vida y que esto contribuye a su bienestar. Que tengan una muy buena noche. Muchísimas gracias, Nathan. Antes de que te vayas, tengo una última pregunta que llegó justo ahorita. Es cómo podemos prestar mayor atención a clases. Entonces, es una pregunta que nos hace Isabel. Ya, perfecto, Isabel, me parece muy importante porque es difícil prestar atención. Lo que yo haría son dos cosas. Yo intentaría recordarme del aspecto físico y del aspecto de atención plena. Entonces, cuando estoy en una charla, una conferencia, alguien más está hablando mucho, como yo estoy haciendo ahorita, y me doy cuenta que mi mente está distrayéndose, lo que yo hago es, me levanto, me muevo a veces, me estiro durante la clase, incluso con estudiantes, me ven estirando lo que sea. Les pido a ellos que estiren, hagamos esto un poco, muevo los dedos, con la cara, hago muecas y lo demás. Y esto interrumpe un poco esta tendencia de sentirnos más cansados, aburridos y desconectados. Entonces, esto es una cosa haría. Una hora y 20 y tienes un timer que suena para ti cada 15 minutos. Y cuando suena te das cuenta que estás ya pensando en otra cosa. Ya, ok, Nathan, te regresa, ok, ya. Esos recordatorios son útiles para mí. También yo hago muchas veces, incluso como desde el lado del profesor, una pequeña dedicación al inicio de una clase. Entonces, es como que me recuerdo, digamos que la clase de mañana de, qué sé yo, de filosofía de la religión que doy, que vamos a tratar un tema que yo creo que va a ser un poco complicado para los estudiantes que no están leyendo mucho, algo así. Digamos que yo tengo un miedo o algo. Entonces, lo que yo hago para ayudarme es me recuerdo por qué quiero ser profesor. Me recuerdo por qué estoy aquí, por qué estoy asistiendo a clases. Porque a veces la mente estresada se enfoca, tengo los deberes, tengo que leer esto, tengo que hacer un proyecto, hay pruebas, y se genera este rechazo. Pero cuando nos recordamos que aprender es algo útil para el ser humano, es algo de hecho que trae significado a mi vida, quiero entender esas cosas, está conectado con mi autoestima, o sea, cualquier cosa que te sirve así, te recuerdas por las partes beneficiosas de la clase, seguramente ayuda a la capacidad de prestar atención. Entonces, esas tres sugerencias te doy. Muchísimas gracias, Nathan. Y Sebastián tiene la última pregunta. Sebastián. Nate, era sobre lo que le había preguntado antes, la segunda parte de mi pregunta. En cuanto a esa filosofía como que del budismo y en general de no aferrarse a las cosas, tal vez podría mandarme a leer algo en eso, tal vez alguna práctica de meditación relacionada. ¿Se habría cómo? Sí, sí, absolutamente. No tengo como un libro específico sobre el único tema del desapego, pero casi todos los libros van a hablar del desapego. O sea, es algo bastante esencial, o sea, en el centro de la filosofía budista. Si quieres escribirme un email, Sebas,
tengo una práctica de cómo soltar, que yo a veces hago en clase también. Lo tengo escrito en un texto que te puedo mandar para ver si eso sea útil. Muchísimas gracias, Nate. Le agradecería un montón. Yo le mando un mail. No se preocupe. Gracias. Perfecto, perfecto. Bueno, si no hay otras preguntas, de nuevo, muchas gracias a todos por su atención. Espero que tengan una muy buena noche y que se vuelvan todos, que nos volvamos más sabios y compasivos a lo largo de este sendero que tenemos en esta vida. Muy buenas noches. Muchas gracias, Nathan. Súper buena la charla para todos nosotros. Chicos, igual gracias por asistir. En el link, les dejé un link, perdón, en el chat para que nos ayuden porfis llenando la encuesta de satisfacción de la charla, para que dejen sus sugerencias, dudas, comentarios. Y también les recordamos que el siguiente martes 16 de marzo tendremos nuestro siguiente charla de perspectivas junto a Pablo Barrera a las 18 horas y junto al equipo de JUR, donde abordaremos el tema de carnet de discapacidad, corrupción y sus implicaciones. Muchísimas gracias, Dani, igual por acompañarnos hoy, y Nathan por haber estado con nosotros. Como dice Dani, no se olviden que el 16 de marzo vamos a tener este siguiente espacio donde hablaremos de la importancia de los carnets de discapacidad y cómo las personas con discapacidad se vieron afectadas. Esta es una charla junto a la Oficina de Necesidades Educativas Especiales de la USFQ. Le recordamos que tanto las puertas del Decanato de Estudiantes y del GOBE están abiertas para todos ustedes, y les invitamos a que estén pendientes tanto de las redes sociales del GOBE, que es @GOBEUSFQ, como las redes sociales de la Universidad de @USFQ, para más información respecto a las diferentes actividades que realizamos durante el semestre. Y no se olviden de estar con nosotros en el siguiente evento de perspectivas. Que tengan una buena noche y que estén muy bien.